Es un parásito alienígena. Pero lo conozco de toda la vida. No es cierto, Jerry. Esos pequeños bastardos telepáticos te implantan recuerdos, te usan para multiplicarse y conquistar planetas enteros. Es algo asqueroso. Venus y Marte aspectados en la carta natal 2. Podemos encontrar todos los aspectos entre estos dos planetas en las cartas natales de las personas caracterizadas por su encanto, por su cordialidad y por su magnetismo personal. Si el resto de la carta natal así lo confirma, estas personas irradiarán una gran personalidad. Sea cual sea el aspecto, Marte parece proporcionarle una gran fuerza a Venus y, por su parte, Venus tiende a suavizar el principio marciano. Con frecuencia, esta también suele ser una combinación sumamente creativa, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos, ya que estos acostumbran a ser los más productivos y probablemente puedan ser encontrados en las cartas de quienes realmente realizan alguna actividad creativa, mientras que los aspectos armónicos más bien suelen describir a aquellas personas que saben apreciar los talentos creativos o, bien, los desarrollan como hobby o distracción. Así pues, no resulta del todo infrecuente que los intercambios entre Venus y Marte, y lo he podido comprobar repetidas veces, aun en los casos en los que no existiese ningún contacto entre estos dos planetas y sí un énfasis en sus correspondientes signos, es decir, en Aries y en Tauro. Proporcionan una gran habilidad con los textiles, con las telas y los colores y puedan resultar muy útiles a los diseñadores, a los que trabajan con telas o a los que cosen. Una mujer que conozco y que posee una cuadratura casi exacta entre estos dos planetas, diseña su propia ropa y hace cojines, adornos y complementos con seda. Esta combinación puede ser encontrada en las cartas natales de cantantes, de músicos y de actores, aunque, sin duda alguna, también puede favorecer muchas otras ocupaciones. Sin embargo, personalmente, yo no asociaría tanto a Venus y Marte con el arte, como, por ejemplo, la pintura, y sí con los trabajos manuales en general, ya que, probablemente, esta combinación esté mucho más relacionada con el hacer algo con todo aquello que pueda resultarnos bello estéticamente agradable. Con esta combinación, también se puede esperar una acusada tendencia a las competiciones artísticas, es decir, aquellas situaciones en las que el individuo se ve obligado a tener que luchar por su arte o por su habilidad a la hora de ganar dinero gracias a su arte. Pero, si el talento creativo de Venus y Marte es sumamente interesante, en realidad, sus relaciones todavía pueden llegar a serlo más, ya que esta combinación suele formar parte de aquellas personas que no pueden ser felices más que dentro de una cálida y afectuosa relación sexual. Aunque, en cierta medida, esto también depende del signo y de la casa en la que tenga lugar el aspecto. Quienes tengan esta combinación fuertemente marcada en sus cartas natales, con frecuencia suelen transmitir unas vibraciones muy sexuales. La típica persona Venus y Marte es sumamente erótica y sensual, sin ni siquiera proponérselo. Normalmente, las personas con esta combinación no solo se sienten interesadas por estas cuestiones sino que, además, por regla general suelen estar mucho más capacitadas para relacionarse con el sexo o, puesto que el resto de la gente, probablemente porque ahí, sobre todo los que tengan los aspectos inarmónicos, tienden a mostrarse muy competitivos con su propio sexo. A las personas Venus y Marte no les gusta estar solos durante demasiado tiempo y enamorarse suele resultar bastante fácil para quienes tengan esta combinación fuertemente marcada en la carta. El conocido dicho de enamórate deprisa y arrepiéntete despacio puede ser perfectamente aplicado, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos. Con frecuencia, el sujeto suele casarse bastante joven y casi siempre con su amor de adolescencia. En la época en que las parejas que mantenían relaciones sexuales eran obligadas a contraer matrimonio, Venus y Marte casi siempre solía ser la típica persona que tenía que casarse a punta de pistola. Sin embargo, ahora que estos convencionalismos son considerados como algo desfasado por la mayoría de la gente, la sociedad suele ser mucho más benévola con los contactos Venus y Marte. A menudo, aquellos con los aspectos inarmónicos debieron de vivir una temprana experiencia en la que el amor debió de conllevar una gran competitividad. Por regla general, pudo haberse tratado de una especie de lucha por conseguir el afecto dentro del hogar, tanto entre los propios padres como entre el niño y sus progenitores, ya que, con frecuencia, este pudo llegar a sentirse como si tuviese que competir con uno de los padres para lograr el amor del otro.
También suele ser común que uno o ambos padres tengan un amante fuera del matrimonio, de manera que, en cierta forma, se puede decir que el que se queda en casa, tiene que competir con el amante. O, al menos, así es como suele verlo Venus y Marte. En algunas ocasiones, el motivo de esta competitividad sexual puede tener lugar debido a que todos los hermanos suelen ser del mismo sexo y de edades muy parecidas y, por ello, acaban compitiendo entre ellos a causa de los novios o de las novias. En cualquier caso, quienes tienen algún aspecto inarmónico entre Venus y Marte suelen estar convencidos de que si no llevan cuidado, cometerán algún error y terminarán sus vidas en solitario y sin nadie con quien compartir una relación. Y, realmente, para Venus y Marte, sería muy difícil llegar a imaginarse una perspectiva más negra que esta. Así pues, con frecuencia, suele existir una gran impulsividad entre las personas con esta combinación en cuanto a sus compromisos sentimentales, es decir, una acusada tendencia a competir por conseguir el mejor amante en el menor tiempo posible. A menudo, Venus y Marte acostumbra a pensar que todo el mundo está enamorado de él y, a menudo, realmente, así suele ser. No conozco ninguna otra combinación tan propensa como esta para involucrarse en asuntos extramatrimoniales o en complicados triángulos amorosos. Aunque también puede ocurrir que sea la pareja la que esté emocionalmente implicada en dos relaciones al mismo tiempo. Entre otras cosas, tales acontecimientos pueden añadir algo de sal a la vida, y a las personas con esta combinación les gusta añadir un poco de sabor a sus aventuras amorosas. Y, precisamente, este es el tipo de aventuras con las que disfruta el sujeto Venus y Marte, ya que, normalmente, suele desplegar una gran cantidad de energía en todos sus compromisos sexuales y amorosos. Para estas personas, vivir y estar realmente vivas no solo significa tener una pareja, sino también hallarse totalmente implicados, tanto emocional como sexualmente, con el otro. Un agradable compañerismo y el sentirse acompañados durante las comidas, normalmente no suele bastar al sujeto Venus y Marte, ya que también necesita y reclama el afecto, el calor y la verdadera y honesta expresión de unos sentimientos. Si la relación no posee estas características, entonces el individuo sentirá la tentación de buscarse el amor en otra parte con la esperanza de encontrarlo. Si mantener viva una relación tiene que implicar no parar de discutir y tirarse los platos a la cabeza, no importa, ya que esto es perfecto para el sujeto Venus y Marte. Seguramente, este es el clásico aspecto de las grandes historias de amor que acostumbran a empezar con discusiones, pero que casi siempre suelen terminar en la cama. Con esta combinación, el amor y el odio a menudo acostumbran a entremezclarse y las personas que cuentan con ella en sus cartas, ya desde su más tierna infancia, suelen tener muy grabada en sus mentes la tradicional lucha de sexos. Con frecuencia, la combinación Venus y Marte suele ser calificada de grosera y ordinaria, pero esto dependerá en gran medida tanto de los signos involucrados como de la mayor fuerza de uno y otro planeta. Realmente, las personas con algún aspecto inarmónico entre Venus y Marte pueden carecer de tacto y comportarse de forma algo grosera en sociedad, pero ello sobre todo tiene lugar cuando es Marte el planeta dominante. Por regla general, las personas Venus y Marte tienden a mostrarse muy honestos, tanto consigo mismas como con los demás, sobre todo en cuanto a lo que se refiere al sexo, ya que no sienten ninguna necesidad de andarse con tapujos. Con frecuencia, los sujetos con esta combinación poseen una sana apreciación del cuerpo y no son demasiado escrupulosos con aquellas cosas que quizá pudiesen hacer retroceder a otras personas más finas y delicadas. Normalmente, las personas Venus y Marte suelen mostrarse muy directas en sus relaciones. Esta combinación no se muestra tan cerrada sexualmente como puedan hacerlo el resto de las combinaciones de Venus. Tanto la conjunción como los aspectos armónicos entre Venus y Marte normalmente suelen describimos a un tipo de personas con una habilidad especial para desenvolverse socialmente, es decir, al típico sujeto que sabe cuándo y cómo debe mostrarse asertivo y cuándo debe mostrarse dispuesto a cooperar, aunque sin llegar a perder sus principios bajo ningún concepto. Para aquellas personas con los aspectos inarmónicos, normalmente, esto suele constituir un problema, al menos en ciertos aspectos de su vida y, a menudo, también en sus relaciones más íntimas.
Con frecuencia, algunas veces, las personas con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas suelen comportarse de una forma extremadamente asertiva cuando, sin embargo, harían mucho mejor en mostrarse un poco más flexibles o permisivos o, bien, otras veces, también pueden mostrarse extremadamente pasivos y conformistas cuando lo que deberían hacer es luchar por sus objetivos. Normalmente, y también en el caso de los aspectos inarmónicos, el sujeto tiende a confundir el amor con la lujuria, y la amistad con la pasión. Entre los ejemplos de la combinación Venus y Marte podríamos incluir el de Francia, ese romántico país, que posee un trígono exacto entre estos dos planetas. Catherine Eun, la gran actriz que durante años estuvo manteniendo una especie de triángulo amoroso entre Spencer Tracy y su esposa, y tiene una cuadratura entre estos dos planetas. Raquel Welch tiene a Venus situada en la casa 8 y en semicuadrada a Marte. Liz Taylor tiene a Venus en la casa 5, semicuadrada a una conjunción de Marte y Urano en 7. Hitler terna una conjunción exacta, situada en Tauro y en casa 7, pero cuadrada a Saturno. Sin embargo, y aunque actualmente nos resulte algo difícil de creer, parece estar bastante claro que las mujeres encontraban a Hitler muy atractivo. De joven, este quiso convertirse en artista, una ocupación muy romántica y venusina. Pero, ante todo, Hitler era un racista. El racismo puede ser definido como un sentimiento de hostilidad hacia un determinado grupo de personas a causa de su forma de ser o, mejor dicho, debido a la forma en que nosotros nos imaginamos que son. Freud diría que los prejuicios raciales son debidos a una agresividad reprimida. Muchas investigaciones han vinculado la represión sexual con los prejuicios. Por ello, las víctimas de racismo casi siempre son acusadas de toda clase de poderes y de inclinaciones sexuales. Esto es ciertamente lo que ocurrió con los judíos y, desde mi punto de vista, ello se haya descrito a la perfección a través de la importante cuadratura que tenía Hitler en su carta natal. Con esta conjunción, las cuestiones sexuales y en Tauro, sobre todo las relacionadas con los celos y la envidia, debieron de resultarle sumamente conflictivos, y a pesar de la cuadratura con Saturno, fue incapaz de enfrentarse a ellas. Así pues, fue sumergiendo todos sus sentimientos y frustraciones sexuales hacia lo más profundo de su inconsciente, desde donde fueron proyectados a toda una raza. El hecho de que los judíos también fuesen considerados como una raza con un gran éxito comercial y con mucho dinero, o sea Venus, fue otro de los factores que determinaron su brutal persecución. Con frecuencia, la lucha por el dinero también suele ser una de las mayores preocupaciones de la combinación Venus y Marte. Cállate, Morty, pequeño pedazo de basura con la mente lavada que puede que ni siquiera sea real. ¿Sabes, Rick? Esto no es fácil. ¿Sabes? Todos te recordamos como un amigo. ¿Ah, sí? Pues a ti te recuerdo como un pequeño mocoso fastidioso, Morty. ¿Ah, sí? ¡Sí!